Hay muchas teorías de One Piece a lo largo y ancho de internet, muchísima información, curiosidades, tops, pero muchas veces se nos olvida tratar o hacer una teoría del que es el misterio más grande e importante de la serie, algo que sin duda es una incógnita para cientos de miles de personas desde hace más de 17 años, algo que nos acompaña desde que comenzamos a ver la serie. ¿Qué es el One Piece? Toda la serie gira en torno a este tesoro que Goldie Roger escondió en la isla de Raftel en el Nuevo Mundo, y seguro que es un secreto que quedará guardado hasta casi el final de la serie. El mismo nombre del manga y anime es el mismo misterio que todos pronunciamos, en el que todos pensamos y hablamos todos los días sin darnos cuenta, One Piece. ¿Pero qué es el One Piece realmente? Como ya he dicho, lo mencionamos todos los días, siempre está en nuestra cabeza cada vez que hablamos de la serie, pero ha pasado tanto tiempo que ya ni nos damos cuenta de que el misterio más grande de la historia de One Piece es el mismo nombre de la serie. En este vídeo os traigo una serie de teorías de qué podría ser One Piece, según lo que se nos ha ido contando a lo largo de la historia y gracias a la información que podemos obtener de algunos detalles. Iré hablando punto por punto sobre las posibles cosas que podría ser este tesoro. Antes que nada hay que recordar lo que ya está hablado sobre el tesoro. Como ya sabemos, la serie comienza con Roger siendo ejecutado, y sus últimas palabras hablando sobre dónde estaba escondido su tesoro fue lo que motivó a toda una generación de personas a comenzar una nueva era de piratería, saliendo todos al mar en busca del One Piece. Otro punto muy importante a tener en cuenta en esta teoría es que el One Piece existe. Ya sé que puede sonaros a tontería, pero desde el comienzo de la serie hasta la saga de Marineford todos los fans vivían con la incertidumbre de no saber si el One Piece existía realmente o no, ya que precisamente en la serie se mencionó que quizás no existiese. Pero todos esos rumores acabaron cuando en Marineford, y antes de morir, Barba Blanca confirmaba que el One Piece sí que existía, porque Roger se lo había dicho e incluso le ofreció la ubicación para encontrar el One Piece y así el tesoro. También le contó qué significaba el apellido D, que algunas personas en la historia de la serie lo tienen. Volviendo a lo importante, en Marineford se nos afirma que el One Piece sí que existe, algo que no estaba confirmado. Así que ahora pasaré a daros punto por punto una pequeña teoría sobre qué podría ser o no ser, o algo de información que nos sea de ayuda para intentar discernir qué es el One Piece. Pasamos al primer punto, es algo físico. Yo no conocía de este dato hasta hace poco, pero parece ser algo que Ichiro Oda mencionó y confirmó. El One Piece se trata de algo físico. Un objeto, por ejemplo, descartando las opciones de que el One Piece se tratara de algo sentimental que uniese a las personas como podía ser la amistad, el amor o cualquier otro sentimiento provocado al encontrar el tesoro, o al buscarlo a lo largo del viaje hasta encontrarlo. Esto me parece un punto importante, ya que nos hace desterrar muchas ideas sobre que One Piece fuera más bien una enseñanza para la gente o el sentido principal de la historia para confirmarnos que es algo físico. Segundo punto, el One Piece es un cambio mundial. Este punto ya está confirmado por mí, ya que el One Piece ha provocado un cambio en el mundo muy grande desde que Roger gritó en su ejecución que todos fueran en busca de su tesoro si es que lo querían. Un cambio de proporciones mundiales que provocó que muchas personas saliesen al mar y se convirtiesen en piratas. Eso es el One Piece. El comienzo de una nueva era que trajo muchas consecuencias buenas y malas con ello. Eso también es el One Piece, y la causa de que personas como Luffy tengan un sueño de niño sea algo en lo que creer, y realizar un viaje tan largo junto a sus nakamas cumpliendo sueños. El One Piece también es eso, en realidad, no es un objeto físico. Así que me parece que pensándolo bien, este punto sí que está confirmado. El One Piece es un cambio en el mundo, desde que se supo de su existencia. Tercer punto, el One Piece es algo relacionado con los D. Esto no es algo que esté del todo confirmado, pero pensando en lo que ya antes he mencionado de que Goldie Roger le contó a Shirohige la verdad sobre los D, podría estar íntimamente relacionado. Podría tratarse de un libro o simplemente hojas con la información de la verdadera historia de lo que ocurre con las personas que tienen la D en su nombre. Quizás Roger se lo contó a Shirohige, pero también quiso darle la ubicación de Raftel para que fuese Barba Blanca quien eligiese quién merecía saber la verdad tras esta historia y pudiese llegar allí cuando estuviese preparado. Sin embargo, que el One Piece fuese algo relacionado con los D le quitaría mucha importancia, ya que sin poseer el One Piece algunos marines ya saben lo que significa la letra D, entre ellos Sengoku, y Barba Blanca también lo sabe sin encontrar el tesoro, así que lo ideal es que no se tratará solo de eso. Cuarto punto, un Poneglyph. Como ya sabemos, los Poneglyphs son extraños bloques de piedra que están repartidos por todo el mundo y que contienen información sobre la historia escrita en unos extraños caracteres. Nico Robin sabe leerlos, y su sueño es encontrar el río Poneglyph para conocer la historia del siglo vacío. Goldie Roger también sabía leerlos, e imagino que escribir este extraño idioma, ya que dejó un mensaje en un Poneglyph de Skypiea. Roger logró descifrar todo el río Poneglyph y llegar a Raftel, y fue dejando escritos con pistas para que otros piratas también llegasen. Sería un poco extraño que tanto Poneglyph llegase hasta otro al final, y que el One Piece lo fuese, pero no es descabellado si el último de todos contuviese una información muy importante para el mundo y para la historia del siglo vacío. Quinto punto, un objeto que pertenecía al siglo vacío. Con esto quiero decir que quizás al conocer la historia del siglo vacío, Roger se encontró con un objeto peligroso o relevante de esa época durante sus viajes. Algo que perteneció a esa época, pero que es imposible de imaginar ya que aún no se nos ha dado a conocer a los fans de la serie cómo era la civilización ni los humanos que poblaban el Gran Reino.
por lo que si es algo de ese lugar o de ese siglo no podemos adivinarlo. Sexto punto, un arma ancestral. Esto es algo que se ha mencionado en numerosas ocasiones y es la posibilidad de que el One Piece sea un arma ancestral. Como ya sabemos existen 3 y ya se tiene información sobre 2 de ellas. Una de ellas es Poseidón, que no es un arma, sino una habilidad que heredan algunas mujeres de la familia real de la isla Yorin. En este caso Poseidón es Shirahoshi, por lo que esta arma ancestral queda absolutamente descartada para ser One Piece. Otra arma ancestral es Plutón, que se mencionó que era una antigua nave capaz de causar daños masivos. Sus planos fueron destruidos finalmente por Franky, pero esto no quiere decir que Plutón fuese destruida. A lo mejor uno de los barcos de Roger que le ayudó a ganar tantas batallas y convertirse en el rey de los piratas era Plutón. O directamente Roger encontró Plutón en Raftel, y allí la dejó sabiendo que era un arma demasiado peligrosa. Tiene más sentido que Roger la encontrara en Raftel, porque si no la marina sabría que Roger la usó en su viaje y habría tratado de encontrarla y destruirla, además de destruir los planos. Y por último y quizá más probable, está el arma ancestral llamada Urano. De esta no se sabe nada aún, así que si el One Piece es un arma ancestral la lógica invita a que se trate de Urano. Aunque no se sabe nada de ella, se puede adivinar que es un arma de gran destrucción masiva al igual que las otras 2, y que podría destruir el mundo. Tiene sentido que el One Piece sea algo de tanto calibre, la verdad. Séptimo punto, algo que Roger tuvo. Esto también es algo probable, quizás el One Piece solo sea un objeto o tesoro que Roger encontró durante sus viajes, o algo que le robó a la marina. Como ya sabemos, la marina esconde también muchos misterios y secretos, así que no sería extrañar que Roger les hubiese arrebatado algo importante y lo hubiese escondido en Raftel. Octavo y último punto, una pieza. Quizás la clave del misterio del One Piece esté en su traducción literal, una pieza. A lo mejor el One Piece es tan solo lo que su nombre indica, una pieza de algo. ¿Pero de qué? Tratándose de un tema tan importante, no creo que el One Piece fuese solo una pieza de un arma ancestral, por ejemplo. Tendría que ser el arma entera. Pero si se trata de una pieza quiere decir que solo es un fragmento de algo, y que hay que encontrar la otra parte o las otras partes. Y eso lo haría muy interesante. A lo mejor la marina tiene la otra pieza en Mariejoa y comienza una nueva guerra. Eso sería muy interesante, la verdad. Además de que la serie no acabaría como todos pensamos, con Luffy encontrando esa pieza, sino teniendo que hacer otro viaje nuevo para unir esa pieza a otra u otras y comenzando otra aventura. Esta es una teoría que me gusta mucho. Bueno, Nakamas, creo que a estas alturas de serie es imposible hacer buenas teorías sobre qué será el One Piece. Este vídeo tan solo es una serie de puntos sobre posibilidades de lo que puede ser. Pero no quiero mojarme aún y dar una teoría sobre lo que pienso, aunque la que más me gusta es la del octavo punto, la verdad. En el futuro dedicaré otro vídeo seguramente con más información y una teoría definitiva sobre qué creo que es el One Piece. No olvidéis comentar qué os ha parecido el vídeo, darle a like si os ha gustado y suscribiros a mi canal. Muchas gracias, un saludo, Nakamas.